bendiga. Vamos a entonar una alabanza para honra y gloria de nuestro Santo Padre. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Así es, amén, hermanos. Qué bonito es poder cantarle y honrarle al que vive, al eterno, al Dios de dioses, Señor de señores, al Dios de Israel y a nuestro Dios, que por gracia y por su favor también fuimos contados como merecedores de esta salvación, esta vida eterna, y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo.
por el sacrificio tan grande que solo Él pudo hacer. Leyendo aquí 1 Juan nos volvemos a acordar, hermanos, que estamos en tiempos muy difíciles, tiempos que que no van a mejorar, tiempos que se van a hacer más complicados, hermanos, para todos. Es por eso que tenemos que estar firmes y ser fieles hasta la muerte para con nuestro Señor, para que no suframos lo que van a sufrir los seguidores del maligno. Hermanos, Dios nos motiva y nos deja en su palabra cada una de las cosas que nosotros tenemos que ir pasando, pero a la vez nos deja la solución y la ayuda de cómo vamos a poder nosotros resistir al mundo. Podemos ver aquí en 1 Juan 5 que dice: la fe que vence al mundo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es muy clara la palabra de Dios. Aquel que cree en Jesucristo, pues nosotros que lo tenemos en nuestro corazón, nuevas criaturas somos. Tenemos que vivir en Cristo, en la palabra de Dios, haciendo el bien. Y sabemos que si amamos a Dios, amamos a Cristo. Si amamos a Cristo, amamos a Dios y al Espíritu Santo. Somos nacidos de Dios. Si amamos a Dios, amamos a Cristo. Y si lo amamos a Él, hacemos las cosas que a Él le agradan, porque en su palabra dice: aquel que ama a Dios hace las cosas, la voluntad de Dios, y aquel que hace pecado hace la voluntad del que ama el pecado. En eso nos diferenciamos, que nosotros somos la luz que ilumina al mundo, la luz de Dios, que no se le niega a nadie, y por eso se comparte la palabra de Dios. Si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. El tiempo cada día va a ir empeorando, pero con Dios de nuestro lado, hermanos, es muy difícil que caigamos. Es imposible, porque dice la palabra de Dios que aquel hijo de Dios, aquel que ama a Dios y sigue sus mandamientos, sus ordenanzas, estatutos, no quedará postrado, pues Dios le sostiene. Amén. El amor de Dios está en sus mandamientos, porque sus mandamientos pues no son gravosos, son beneficios para nosotros. Y si Dios nos deja sus mandamientos, es por el gran amor que nos tiene, porque no quiere que perezcamos, quiere que andemos en paz y que gocemos de cosas buenas. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5, versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por la fe en Jesucristo, por la fe en que hay vida eterna, por la fe en Dios, nosotros ya somos victoriosos, y con eso vencemos al mundo, porque nosotros sabemos a quién le servimos y para dónde vamos. Solamente el que cree en Jesucristo, solamente el que tiene a Cristo en su corazón, que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios la resucitó entre los muertos, que dice la palabra de Dios, que el que se confiesa para salvación, que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia.
En estos tiempos, hermanos, es conveniente no descuidar las maquinaciones del enemigo para que no nos engañen. Hay falsas doctrinas, falsos líderes, falsos predicadores que predican la palabra a medias. Me gusta mucho este versículo, que es el versículo 7 del capítulo 5 de 1 de Juan, que nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Desde Génesis podemos ver que se habla del Espíritu Santo. Muchos líderes, o por así llamarlos, predicadores, predican que no creen en el Espíritu Santo, no creen en Jesucristo, y está mal, porque la palabra de Dios es muy clara y hay muchas personas que predican que no existe el infierno, y son falsas doctrinas de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos, porque dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego, y por lo tanto, si uno sigue palabra de hombres, apostasías, cosas que se están viviendo en la iglesia, en las iglesias, que no son lo que que no es lo que Dios manda, sino que son cosas detestables para Dios. Si uno sigue esas cosas, se pierde en el camino. Es por eso que uno debe estar leyendo y pidiéndole sabiduría y entendimiento a Dios, y sobre todo ser obediente a la palabra de Dios, porque así nadie te va a engañar. Porque si uno se da cuenta, en algunas iglesias hacen cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y le dan satisfacción a su carne. Ahí esa iglesia está mal y por lo tanto no le sirve a Dios. Es muy importante ser firmes, obedientes hasta la muerte para con nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad, y los que conocemos la verdad somos libres, porque nadie nos va a andar engañando, diciendo que hagamos cosas de hombres, porque ahí nos damos cuenta que Dios nos pide santificarnos cada día, lavar nuestras ropas cada día y ir dejando todo tipo de pecado cada día. Y Dios no nos pide, no nos habla nada más de prosperidad, como en algunos lugares hablan de prosperidad y les empiezan a pedir dinero. Eso es falsa, una palabra falsa, porque ellos nada más están enriqueciéndose de la fe de otros, y eso a Dios no le gusta. Hay muchos temas que se tienen que tratar para que la gente no sea engañada, porque ahorita es cuando más está creciendo la maldad en los hombres. Ahorita mucha gente, por sacarle provecho, utilizan la palabra de Dios y la cambian para poder hacer sus maldades. Se van a ver muchas cosas más, y aquí en la palabra de Dios nos advierte el Señor que Él quiere personas santas, que no quiere personas que sean idólatras, que no quiere personas que sean muy dadas a las cosas. Es más, no quiere que las personas sean dadas a las cosas del mundo ni al pecado. Estamos conscientes de que uno va cambiando poco a poco, pero no es que tengan que vivir a medias. El Señor quiere un pueblo santo, un pueblo obediente, hacedor de su palabra, un pueblo que le siga en espíritu y en verdad, un pueblo que confíe en Él y que no en alguna adversidad se arrepienta y se queje, como decía el pueblo de Israel, porque desde el comienzo, desde Éxodo, nos pone ahí el ejemplo de cómo la gente, aún viendo el poder de Dios, aún viendo sus milagros,
se quejaban, y decían que por qué los habían sacado, si los habían sacado para morir ahí, y aún Dios les mostraba nuevamente el poder cuando les hacía falta de comer. Dios siempre les daba. Ellos querían carne, ellos querían cosas buenas. En estos tiempos nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos y a ser muy pacientes para recibir lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que le hemos pedido a Dios. Tenemos que ser pacientes. Para todo esto, Dios nos enseña en su palabra cómo debemos de vivir, qué tenemos que hacer, cómo vamos a aprender para que no nos engañe nadie y no nos engañe el enemigo. Él nos da vida eterna. Él desde un principio nos ofreció la vida eterna y Él lo cumple. El objetivo aquí es hablar y ser claros y hacer conciencia de cómo Dios es bueno con nosotros, cómo Dios nos ama. Él es santo y quiere que nosotros también seamos dignos de lo que Él nos está ofreciendo, que es la vida eterna, una morada en el cielo, una morada eterna en donde no hay dolor, no hay dolencias, no hay necesidades, no hay nada que nos aflija. Si bien Dios nos pide obediencia, nos pide fidelidad, nos pide bondad, ser buenos, si bien hace eso, pero Dios siempre nos ha proveído. Desde Génesis, al hombre y a la mujer les dio el huerto, les dio todo a la mano. Ellos desobedecieron. De igual manera, desde que se establecieron los levitas, los que iban a hacerse cargo de la casa de Dios, para los sacrificios y todo lo que se tenía que hacer en orden, Dios siempre proveyó y Él les dio el conocimiento, les dio los detalles, todo lo que cómo se tenía que hacer. El pueblo ha desobedecido mucho tiempo. A lo largo a lo largo del tiempo el pueblo ha desobedecido y a la fecha muchos van a desobedecer. Dice la palabra de Dios que Él anda buscando aquella oveja perdida para darle vida en abundancia, vida eterna, porque el sacrificio que Cristo hizo fue para todo el mundo, no para unos cuantos. Pero hay algunos que no van a aceptar la luz, hay algunos que quieren seguir en su pecado y pues nosotros no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es seguir obedeciendo a Dios, compartiendo la palabra y que llegue a todos, y el que reciba la palabra es quien va a salir bendecido y va a tener la vida eterna. Porque si bien sabemos, dice la palabra de Dios, que el trigo va a ir creciendo, la cizaña también, pero al final de cuentas, al final de los tiempos, la cizaña será cortada y echada al fuego. Amén. Son las personas malas que hoy abundan y quieren seguir en su propio camino. Es muy importante que este libro, que es la palabra de Dios, nunca se aparte de nuestra boca. Es importante que meditemos, porque en la palabra de Dios encontraremos vida, paz, tranquilidad, conocimiento. Nos será de mucha bendición para que nosotros guardemos lo que está escrito, para que tengamos sabiduría, para que podamos servir al Señor, para que seamos prosperados en nuestro camino y para que nos salgan las cosas bien, para hacerlo conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es quien sabe todos los caminos. Él sabe cómo van a pasar las cosas y Él quiere lo bueno para nosotros. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes aquí en el mundo, porque estamos de paso.
No hay que temer nada porque Dios está con nosotros. Donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que ser valientes, esforzarnos y esperar la segunda venida de Cristo. Él viene por su pueblo, un pueblo santo que le sirve y que es fiel. Cada día tenemos que acordarnos de todo lo que nos ha ayudado Dios, del pacto que ha hecho con nuestros antepasados, porque si bien nosotros tenemos nuestra familia, pero dice la palabra de Dios que ahora nuestra familia son nuestros hermanos en Cristo. Pues Dios, dice la palabra de Dios que Cristo no vino a traer paz sino espada, y esto hay que tenerlo muy presente en nuestra mente, de que el seguir a Dios es un poco difícil, pero con Cristo la carga se aligera porque Él nos enseña y nos instruye con su Espíritu Santo como Él lo prometió. Él ha mandado a su Espíritu Santo para que nos acompañe, nos guíe y nos proteja en donde quiera que andemos. Nosotros tenemos que tener ese amor para con Él, porque Él nos ha amado primeramente, nos ha salvado. Él nunca nos falla, aún de que nosotros fallemos a cada día. Nosotros tenemos que pues corresponderle, porque Él siempre, aunque nosotros le fallemos, Él nos sigue ayudando. Y no dejar que el enemigo meta espíritus malos o pensamientos malos cuando pone en nuestra mente de que nos hagamos a un lado. Hay que animarnos entre nosotros, animar a aquellos que se han separado del camino de Dios para que vuelvan. Y recuerden que Cristo está dispuesto, que Dios está dispuesto, que el Espíritu Santo en todos lados está. Hasta el día que nosotros muramos, hasta ahí Dios nos va a seguir invitando y animando, diciendo que dejemos el pecado para que no dejemos el pecado para que no suframos o sufran los que andan en el pecado el agua de fuego, porque Dios es muy paciente, pero también Él, ya cuando es demasiado, Dios también castiga. Él también desata su ira, y dice la palabra de Dios que es muy feo caer en manos de un Dios vivo. Para eso tengo una pequeña alabanza que ya por nombre Lluvias de Gracia, y la voy a entonar para honra y gloria de Dios, porque Dios nos da la vida, Dios nos da el tiempo para que nosotros le amemos, para que nosotros caminemos en su sendero, y Él siempre nos ama y siempre nos amará y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Me gusta hablar de Dios porque Él es el Rey y yo le amo, le adoro, y Él me está enseñando a caminar de su mano. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, bonito de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos
la verdad ahorita no la conecté a la bocina. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones Dios de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén, hermanos. Aquí el punto es ir creciendo en la palabra de Dios, en su espíritu, ir mejorando, ir dejando el pecado, ir entendiendo que el Señor lo que quiere es bienestar para nosotros, para nuestras generaciones, para nuestras descendencias, e ir limpiándonos del pecado, hermanos, cada día, ir aprendiendo la palabra de Dios y lo más importante es ir aplicando sus mandatos, sus mandamientos, porque el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a ser un pueblo digno de Él. Cabe mencionar, hermanos, que el día del Señor está cerca. Es prudente, es conveniente que pongamos oídos atentos a su palabra, porque en aquel día, hermanos, ya no habrá quien predique en los últimos tiempos, y ahí sí será la perdición para aquella persona que no quiso aceptar la palabra de Dios. Ahorita se están viendo muchas señales alrededor del mundo. Se levantarán muchos en el nombre de Jesús a compartir la palabra, porque dice la palabra de Dios que todos conocerán de su palabra y entonces vendrá el fin. Y es una promesa, es una profecía, es palabra fiel de Dios. Es lo que va a pasar, hermanos, y ya está pasando. Tanto cosas malas están pasando como cosas cosas buenas que están anunciando lo que nosotros estamos esperando: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos que estar contentos, animados, y cada día echarle ganas en la obra de Dios y ayudarnos entre nosotros, porque un cristiano no es enviado a transitar solo por aquí. Tenemos que estar unidos en la fe, los que seguimos a Dios,
en espíritu, en verdad, y obedecemos y somos hacedores de su palabra, tenemos que unirnos en oración por aquellos que aún han de aceptar, conocer la palabra de Dios, por aquellos que aún han de conocer la palabra de Dios. Como oró Jesucristo, oramos, seguimos orando por aquellos que aún han de creer en la palabra de Dios. Son generaciones perversas lo que estamos viendo ahorita, hermanos, y si queremos que nosotros, nuestra descendencia, nuestras generaciones no pisen esos caminos, tenemos que obedecer a Dios, conocer su palabra, ser obedientes, hacedores de su palabra y heredarle ese conocimiento a nuestras descendencias, como pasó con el pueblo de Israel, que todos se rebelaban, todos se quejaban. ¿Y qué pasó? Ninguno, solo unos cuantos pudieron ver la tierra, pudieron pasar a la tierra prometida. De la generación, todos murieron en el desierto, la mayoría murió en el desierto, y Dios dijo, ¿saben qué? Sus hijos son los que van a entrar a la tierra prometida. Por eso también nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el camino de Dios, y si nuestros padres ya fallaron, nosotros tenemos que seguir a Dios, obedecerlo, para que nos vaya bien y para que nuestra descendencia, a nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones les vaya bien, y para marcar un nuevo comienzo del lado de nuestro Dios y seguir siendo victoriosos en el Señor. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buena tarde.